espacio para las entrevistas en Visión 7 en Contexto, y hoy nos visita el senador del Frente para la Victoria, Eric Calcaño. ¿Cómo te va, Eric? Gracias por venir. Buen día. Gracias a ustedes por la invitación. Y también estamos con Fernando Fraquelli. Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Agustina, senador, buen día. Claro, el tema del Senado hoy por hoy tenemos que hablar de dos temas. Por un lado, que las conversaciones que hay en torno a la conformación de las comisiones, sí, que, como es rutinario, en el Senado Nacional, el 24, días antes del inicio de las sesiones ordinarias del Parlamento, se realiza la sesión preparatoria, se definen las autoridades de comisiones y también las autoridades de la Cámara Alta. Pero está el otro tema específico, que también hay reuniones porque se va tratando de lograr consensos, que tiene que ver con la ratificación del Parlamento del DNU que dictó la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández, creando el Fondo del Bicentenario. Senador, ¿cómo están esas conversaciones? ¿Cómo ve la posibilidad que termine aprobándose finalmente? Bueno, como usted se lo señaló, hay dos partes, ¿no? Una cuestión es toda la negociación habitual que de las comisiones, de las presidencias de las comisiones. El grupo más importante en el Senado es el del Frente para la Victoria, luego están también la oposición que va a querer tener incidencia en determinadas comisiones. Nosotros creemos que todas las comisiones que hacen la gestión de gobierno deben quedar en manos del Frente para la Victoria y tenemos que seguir gerenciándolas como lo venimos haciendo hasta ahora, pero hace parte del juego normal parlamentario, ¿es cierto? Una discusión que se repite, ¿no? Que ya se vio hace poquitos meses en la Cámara de Diputados. Así es, pero que es consustancial a la vida democrática. Por supuesto vamos a polemizar, vamos a discutir, pero también el Parlamento es el ámbito donde se puede avanzar y donde se puede argumentar en pos de lo que nosotros creemos que es la consecución de los objetivos importantes del Gobierno Nacional. Somos el bloque del Gobierno, y en ese contexto la importante discusión que vamos a tener, apenas empezado el año parlamentario, como usted mencionaba, va a ser la del Fondo del Bicentenario. A mí me parece importante esta cuestión porque el Fondo del Bicentenario, la señal que se dio en enero era crear este fondo para ahuyentar definitivamente cualquier fantasma de incumplimiento, de default, que vuelve, ¿no? Hay como repetición de temas, un mes es un tema, un mes es otro, la Argentina no tiene con qué pagar, hay problemas de financiamiento, y es una manera de decir, miren, con respecto a los compromisos externos de la Argentina no va a haber problema. Eso también habilita toda la cuestión de la negociación del canje, que tampoco es poca cosa. Entonces, alrededor de estos dos elementos, del Fondo del Bicentenario y de todo lo que va a significar el canje, quizás la oposición se haya avanzado demasiado, descubriendo una intención de decir, bueno, el gobierno debe fracasar en estos dos aspectos y crear así una situación, creo que es complicada para el interés nacional, supera por mucho la existencia cronológica de un gobierno. Acá estamos hablando de continuar una política de desendeudamiento iniciada en el 2003 y con la negociación del 2000 y la renegociación de la deuda del 2005. Hay una necesidad de disolver el problema de la deuda, como decía un filósofo, Ludwig Wittgenstein, que a veces los problemas muy complicados no solo había que resolverlos, sino que disolverlos. Claro. ¿No? Y con las deudas, con la configuración de la deuda externa argentina, que es muy particular porque está el periodo de endeudamiento del gobierno militar, está el periodo de Alfonsín, está la convertibilidad, la caída de la convertibilidad que generó costos, los bonos renegociados. Entonces, es un panorama bastante heterogéneo, pero lo importante quizás para recalcar sea que nosotros avanzamos con el Fondo del Bicentenario y no hacemos política de ajuste interno, al contrario, está la asignación universal por hijo, 3,5 millones de asignaciones que se dan por mes, lo cual demuestra el excelente trabajo del ANSES. Está también la cuestión de las cooperativas, supongo que lo veremos también en la entrevista con Alicia Kirchner, y también está esa necesidad de decir, bueno, los problemas de la inflación no hay que combatirlos con ajuste, hay que combatirlos con mayor oferta. Y justamente esta posibilidad de liberación de fondos para el gasto público, ¿a dónde creen ustedes que debería dirigirse, siendo que, digamos, se van a utilizar, si se aprueba el Fondo del Bicentenario, de otro lado, no del presupuesto, ese dinero para cancelar los vencimientos que tiene la deuda? A ver, el Fondo del Bicentenario lo que hace es, sobre la base de las reservas disponibles del Banco Central, salir por arriba del problema de decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos a pedir plata prestada afuera o hacemos ajuste presupuestario? Sí. Y todo lo que es inversión pública, y es lo que ha mantenido la Argentina a flote durante la crisis internacional del 2009. Es un poco también de libro. Frente a las crisis no hay que
ajustarse o ahorrar o decir no gasto nada, sino hay que tener una política expansiva de sostenimiento de la actividad. Fijémonos lo que pasa en Europa ahora cuando el Fondo Monetario viene con recetas que los argentinos desgraciadamente han conocido. Hay que reducir el salario, hay que achicar, etcétera, etcétera. Y eso solo lo que hace es profundizar la espiral recesiva. Con lo cual cree que ese dinero debería ir a la inversión, eso es lo que está diciendo. Por supuesto, pero eso es lo que estemos desde el 2003 en el sentido de decir, bueno, acá hay una Argentina que funcionaba para 20 millones de habitantes y nosotros queremos que funcione para 40. Evidentemente las infraestructuras, por ejemplo la infraestructura eléctrica de hace 10 años atrás, no hubiera podido soportar todo el aumento de la demanda. Los diarios nos critican mucho, es cierto, y hay muchos artículos a veces bastante terribles y catastróficos, escondidos atrás de avisos de electrodomésticos, ofertas, compre esto, compra aquello, y uno dice que los publicistas sacan estos avisos porque nadie compra. 10 millones de argentinos se fueron de vacaciones en enero y está muy bien, pero eso también son indicadores claros de una distribución del ingreso. Senador, el tema de, en cuanto se lanzó y se anunció el Fondo del Bicentenario, generó también otro tema en el medio que fue la crisis en el Banco Central, la situación de Redrado, la salida de Redrado y la llegada de Mercedes Marcó del POM. ¿Cuál es la opinión suya respecto a la llegada de Mercedes Marcó del POM al Banco Central? Porque va a ser también un tema que van a tener que tratar ustedes, los senadores. Por supuesto, y va a ser un encuentro memorable sin duda con Mercedes Marcó del POM, puesto que es una persona de un altísimo nivel teórico, técnico, de un fuerte compromiso político, y que también, retomando la línea de hay tantos artículos en contra del gobierno nacional, pero en realidad nosotros lo que hacemos es verbalizar problemas preexistentes. Cuando nosotros hablamos del tema de deuda, no es que nosotros lo hayamos creado, bien por el contrario. Simplemente decimos hay un problema. Cuando se habla del Fondo Monetario nos preexistía, decimos hay un problema. Cuando se trata del Banco Central no es una cuestión de que en enero surgió este asunto. Hay un tema con los bancos centrales. ¿Para qué sirve un banco central? ¿Cuáles son sus objetivos? En una óptica más bien nomentista, más bien neoliberal, hay un enamoramiento por los instrumentos, ¿no? Esta cuestión de defender el valor de la moneda. ¿No? Sería interesante ver cuál es el valor de la moneda, cuál es el valor de la moneda que nos sirve. Una valorización del peso con respecto al dólar, ¿qué van a opinar los productores agropecuarios? ¿Qué van a opinar los empresarios? ¿No? La presidenta ayer anunció este fideicomiso para la gente que estaba endeudada precisamente cuando el valor de la moneda era 1 a 1, que parece que mucho no sirvió a la economía argentina ni a los argentinos. Entonces, el valor de la moneda es el valor que permite para un país desarrollarse. Esto es conseguir el pleno empleo. Por más que suene un poquito anticuado, no está mal decirlo, que es el modo de inserción en la sociedad, todavía sigue siendo el trabajo y ese es el valor a preservar. Por lo tanto, recuperar el Banco Central para ponerlo de consumo con la política general, y es una cuestión medio básica, no se puede tener una política económica expansiva con una política monetaria restrictiva. Y luego no hay que dejar esto, no hay que analizarlo por separado, ¿no? El tema de la deuda, el tema del Banco Central, el tema del Fondo del Bicentenario, todo es parte de la misma política, es el mismo movimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer en el Parlamento y en el Senado particularmente va a ser argumentar esta coherencia interna, esta lógica y cuáles son, y también poner de manifiesto los intereses de los diferentes actores en presencia. Calcaño, y se lo pregunto sobre todo, más que como senador, como economista. Esto que usted decía recién insistentemente sobre los artículos que han criticado, por ejemplo, el uso que se hace en cualquier país de las reservas. ¿Para qué deben usarse las reservas de un país? Bueno, yo quiero aclarar que soy sociólogo y administrador público, no sé, hago ejercicio ilegal de la economía, si se quiere. Porque hace ejercicio de la economía. Sí, pero ilegal. Pero bueno, lo quiero subrayar porque después usurpación de títulos, etcétera. Yo jamás perdí un título que jamás estudié una carrera que no es doctor en ciencias económicas. Claro. Está bien, queda claro. Pero las reservas sirven, es un poco como el ahorro que uno puede tener, ¿no? Esta cuestión de la intangibilidad de las reservas, que dicen, no hay que tocar las reservas porque son el ahorro de los argentinos, como si fuese espontáneo y hubiese surgido de la noche a la mañana. En realidad, si tenemos esta cantidad de reservas, 48.000 millones de dólares, se da como resultado de una determinada política económica. Es lo que permite también mantener, por eso se usan cotidianamente las reservas, el tipo de cambio que tenemos a través de la flotación administrada. Además, decir, no hay que usar las reservas, entonces equivale a no tenerlas. Es como si uno tiene plata en su cuenta bancaria, pero no las va a usar, no las voy a tocar. Entonces, ¿para qué sirve el ahorro si no se puede instrumentar en beneficio de todos los argentinos?
Bueno, muy bien. El doctor Calcaño, que cuando terminen de definirse las comisiones en el Senado Nacional, muy posiblemente, por lo menos así lo indican los principales voceros de los distintos bloques, estaría presidiendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores. Calcaño, muchas gracias por haber Muchas estado gracias. con nosotros. Gracias a ustedes.